Hola, hola, mis apasionados de las novelas y series. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, en este rinconcito virtual donde compartimos nuestra adicción a las mejores historias. Y hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si, como yo, son fans absolutos de las producciones turcas. Sí, hoy vamos a hablar de esas series que nos roban el sueño, las que nos hacen suspirar, las que nos tienen pegados a la pantalla sin poder pestañear. Pero no solo eso, hoy les traigo la solución para todos aquellos que aman verlas dobladas al español. Porque sé que a veces leer subtítulos puede ser un poco cansador, especialmente después de un largo día. Así que prepárense porque hoy les voy a compartir mis series turcas favoritas dobladas al español y por si fuera poco les daré enlaces directos para que puedan verlas sin complicaciones. Pero antes de que se me escape, por favor, si todavía no se han suscrito a este canal, no esperen más. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones, noticias, análisis profundos y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de las series. Además, ayudarán a que esta comunidad siga creciendo. Así que ya saben, el botoncito rojo es su mejor amigo. Y ahora sí, vamos al lío. Hoy más que nunca necesitamos sumergirnos en esos mundos de fantasía y emociones que nos ofrecen las series turcas, un escape perfecto de la rutina diaria. Vamos a explorar juntos algunas de las joyas que nos han conquistado, y les prometo que al final de este vídeo tendrán una lista jugosa para empezar a maratonear. La verdad es que elegir mis series turcas favoritas es como elegir entre mis hijos, casi imposible. Cada una tiene su encanto particular, su sello distintivo que las hace únicas y memorables. Pero he hecho el esfuerzo y he seleccionado algunas que creo que representan lo mejor de este género y que además están disponibles con doblaje al español, que es lo que nos convoca hoy. Y no se preocupen, no solo les diré de qué tratan, también profundizaremos un poco en lo que las hace especiales, los detalles que las diferencian y las razones por las que han logrado conquistar corazones alrededor del mundo. Además les compartiré mis impresiones personales, esas sensaciones que me dejaron cada una de ellas, porque al final del día, las series son mucho más que historias, son experiencias que vivimos y que nos marcan. Empecemos por una que si bien no es la más reciente, sigue siendo un clásico que merece la pena revisitar o descubrir por primera vez, Amor Prohibido, o Aşk Memnu en su idioma original. ¡Uf, qué historia! Esta telenovela es un torbellino de emociones, una mezcla explosiva de amor, pasión, traición y secretos familiares que te atrapa desde el primer capítulo. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo millonario mucho mayor que ella, Adnan. Pero claro, la vida en la mansión no es tan sencilla como parece. La convivencia con los hijos de Adnan, la presencia de la misteriosa niñera y, por supuesto, la irrupción del apuesto sobrino de Adnan, Belul, crean un ambiente cargado de tensión y deseo. Amor Prohibido es mucho más que una simple historia de amor. Es un estudio de personajes complejo, donde cada uno tiene sus propias motivaciones y demonios. Biter, por ejemplo, es un personaje fascinante en su complejidad, una mujer que busca desesperadamente escapar de una vida que no la satisface, pero que termina perdiéndose en su propia telaraña de mentiras y pasiones. Belul, por otro lado, es un personaje carismático pero profundamente egoísta, un hombre que se deja llevar por sus instintos y que termina causando un daño irreparable. Y Adnan, el patriarca, es un hombre atrapado en su propia bondad y ceguera, incapaz de ver la oscuridad que se cierne sobre su familia. Las actuaciones son magníficas con Beren Saat a la cabeza, entregando una interpretación que te deja sin aliento. Los giros de guión te dejarán con la boca abierta y el doblaje al español es excelente, logrando transmitir toda la intensidad de las emociones. Y para aquellos que quieran verla les dejaré el enlace directo en la descripción. Créanme, no se arrepentirán. Esta serie no solo te engancha por su trama, sino que te invita a reflexionar sobre los límites del deseo, las consecuencias de nuestras acciones y la complejidad de las relaciones humanas. Es un clásico por una razón, y esa razón es su capacidad de trascender el tiempo y seguir emocionando a nuevas generaciones. Además, la ambientación de la mansión, los vestuarios de época y la banda sonora, son elementos que elevan la producción a otro nivel. Siguiendo con los clásicos, no puedo dejar de mencionar Ezel. Madre mía, qué trama. Esta serie es un auténtico thriller que te mantendrá pegado al asiento de principio a fin. La historia comienza con un hombre, Ömer, traicionado por sus mejores amigos y su prometida, quienes lo incriminan por un crimen que no cometió y lo envían a prisión.
Pero tras un accidente y una supuesta muerte, Homer renace como Ethel, un hombre misterioso y vengativo que regresa para desenmascarar a los que lo traicionaron y recuperar lo que le fue arrebatado. Aquí la intriga es la protagonista. Los giros argumentales son constantes y las actuaciones son de primer nivel, con Kenan y Mirzalolu llevando el peso de la serie con una interpretación magistral. Ethel es una serie que te hace cuestionar la naturaleza de la justicia y la venganza. Nos muestra cómo una traición puede transformar a una persona, llevándola a un camino oscuro y lleno de peligros. La serie no solo se centra en la trama principal de venganza, sino que también explora las relaciones interpersonales, la lealtad y la traición, y cómo estas emociones pueden influir en nuestras decisiones. Los personajes son complejos y ambiguos, ninguno es completamente bueno ni completamente malo, lo que los hace aún más interesantes y creíbles. El doblaje al español, al igual que en Amor Prohibido, está muy cuidado y permite que la serie sea aún más disfrutable. Es una de esas series que te hacen pensar, que te dejan reflexionando sobre la justicia y la venganza, y que te mantienen al borde de la silla con cada nuevo episodio. No puedo contárselos todo porque quiero que la vivan en carne propia, así que ya saben, el enlace directo está en la descripción. Les aseguro que después de ver un par de episodios, se olvidarán de todo lo demás y se sumergirán de lleno en el mundo de Ethel. La serie tiene una atmósfera única, una mezcla de drama, acción y misterio que la hacen irresistible. Cambiando un poco de género pero manteniendo la misma calidad, les quiero hablar de Karasevda, también conocida como Amor Eterno. ¡Ay, qué historia de amor tan desgarradora! Esta telenovela nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Pero su amor se ve truncado por las circunstancias y por la ambición de terceros. La vida los lleva por caminos separados, llenos de dolor y sacrificio, pero el hilo que une sus almas nunca se rompe. Aquí la pasión, la melancolía y la esperanza se entrelazan de una forma que te toca el corazón. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es simplemente magnética, logrando transmitir toda la intensidad de su amor imposible. Los paisajes de Estambul son espectaculares, la banda sonora es preciosa y, una vez más, el doblaje al español es excelente, permitiendo que la serie conecte con el público latino de una forma muy especial. Karasevda es una historia que te recuerda que el amor verdadero puede trascender cualquier barrera, incluso el tiempo y la distancia. Es una serie que te hace suspirar, llorar y reflexionar sobre el poder del amor y la fragilidad de la vida. Los personajes secundarios también son muy bien desarrollados, cada uno con su propia historia y motivaciones, lo que enriquece aún más la trama. Si son de los que aman las historias de amor imposibles, con personajes que te hacen suspirar y llorar a partes iguales, esta serie es para ustedes. Prepárense para empaparse de lágrimas. Y por supuesto, el enlace para verla también estará en la descripción. Les prometo que después de ver Karasevda, verán las historias de amor de otra manera. Es una serie que te deja huella, que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo afectan nuestro destino y el de las personas que amamos. Y para no abrumarlos con tanta intensidad, les quiero recomendar una serie que tiene un poco más de comedia y romance, aunque sin dejar de lado el drama, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie nos presenta la historia de Sanem, una joven soñadora e inocente que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y que se enamora de Khan, su jefe, un fotógrafo apuesto y aventurero. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es increíble, los momentos cómicos son muy divertidos y los paisajes de Turquía son preciosos, mostrándonos rincones únicos y llenos de encanto. Erkencikus es una serie que te levanta el ánimo, que te hace reír a carcajadas y que te recuerda la magia del primer amor. Es una serie muy fresca y entretenida, ideal para esos días en los que quieres relajarte y desconectar del estrés cotidiano. El doblaje al español es muy bueno y hace que las ocurrencias de Sanem sean aún más graciosas. Es una serie perfecta para ver en pareja o con amigas. Prepárense para enamorarse de Sanem y Khan. Ya saben, enlace en la descripción. Es una serie que te transporta a un mundo de sueños y fantasías, donde el amor puede surgir de la forma más inesperada y donde los errores del pasado pueden ser una oportunidad para crecer. Además, la serie aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Ahora, pasando a algo un poco más reciente y también con una gran base de fans, tenemos Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie nos cuenta la historia de Eda, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso y frío hombre de negocios.
Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada y a partir de ahí, nace una relación peculiar que empieza con un contrato, pero que pronto se convierte en algo mucho más profundo. Es una serie con mucho romance, comedia, drama y unos protagonistas con una química que traspasa la pantalla, Ander Zel y Kerem Bürsin. La historia es muy adictiva, la ambientación es maravillosa, mostrándonos la belleza de Estambul y sus alrededores, y el doblaje al español es excelente, haciendo que la serie sea aún más accesible y disfrutable. Senkalkam es una serie que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las personas más diferentes pueden complementarse a la perfección. Es una serie que te hace suspirar, reír y emocionarte, y que te mantiene pegado a la pantalla capítulo tras capítulo. Si quieren una serie que los haga reír, suspirar y emocionarse, esta es su mejor opción. Los dejo con el enlace directo en la descripción. Les aseguro que después de ver esta serie, querrán vivir su propia historia de amor de cuento de hadas. Y para finalizar esta pequeña lista de recomendaciones, les quiero hablar de Yark o Secretos de Familia. Esta es una serie de drama legal que cuenta la historia de Ilgaz y Ceylin, un fiscal y una abogada, respectivamente, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complejo caso de asesinato. La serie explora temas como la justicia, la moralidad y la corrupción, a través de una trama llena de intriga y giros inesperados. Las actuaciones son fantásticas y el doblaje al español está muy bien hecho, permitiendo que la tensión de la serie se transmita de manera efectiva, con Kaan Urgankolu y Pınar Deniz liderando un elenco de lujo. Yark es una serie que te hace reflexionar sobre el sistema judicial y los límites de la justicia. Nos muestra cómo la verdad puede ser manipulada y cómo las apariencias pueden engañar. La serie no solo se centra en el caso principal, sino que también explora las relaciones personales de los protagonistas y cómo éstas se ven afectadas por su trabajo. Los personajes son complejos y contradictorios, lo que los hace aún más interesantes y creíbles. Si les gustan las series de misterio con tramas complejas y personajes muy bien construidos, no pueden perderse esta joya. Como siempre, el enlace para verla doblada al español está en la descripción. Les aseguro que después de ver esta serie, su visión sobre la justicia y el sistema legal cambiará por completo. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que te mantiene en vilo hasta el último episodio. Bueno, mis queridos amantes de las series, espero que esta lista de mis series turcas favoritas dobladas al español les haya gustado mucho y que encuentren alguna que se ajuste a sus gustos. Hemos recorrido dramas apasionantes, historias de amor imposibles, thrillers llenos de intriga y comedias románticas que nos hacen suspirar. Cada una de estas series nos ofrece un vistazo a la cultura turca, a sus valores y tradiciones, a través de historias que nos emocionan y nos hacen reflexionar. Recuerden que todos los enlaces directos para ver estas series, con doblaje al español, están en la descripción del vídeo, así que no tienen excusa para empezar a disfrutarlas. Y recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que el mundo de las series turcas tiene para ofrecer, así que los invito a seguir explorando y descubriendo nuevas historias que los hagan soñar y vibrar. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan descubierto alguna serie nueva que les guste. No olviden dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, si han visto alguna de las que mencioné y cuál les gustaría que recomendara en próximos vídeos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Además, me encanta leer sus comentarios y saber cuáles son sus gustos, así que no duden en compartir sus recomendaciones y sus impresiones. También les agradecería mucho si me dejan saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro, si prefieren más recomendaciones, análisis profundos, noticias sobre las series o cualquier otro tema relacionado con el mundo de las series. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las series. Y ahora sí, me despido con un fuerte abrazo virtual, deseándoles que disfruten mucho de sus series y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, series adictos. Que sus maratones de series estén llenos de emoción, risas y muchas sorpresas. No olviden que la vida es mejor con buenas historias. Y recuerden, el mundo de las series es un universo infinito lleno de posibilidades, así que no dejen de explorar, de descubrir y de dejarse llevar por la magia de la narración. Hasta la próxima.